¿Alguna vez te has preguntado por qué, sin importar cuántas veces te prometes a ti mismo que esta vez sí vas a llegar puntual, siempre terminas corriendo contra el reloj al último momento? ¿Por qué exactamente cuando tienes algo importante pendiente, tu mente decide con plena convicción que ese es el instante perfecto para reorganizar el cajón de la cocina, revisar una notificación que no era urgente o simplemente quedarte mirando el techo sin hacer absolutamente nada? ¿O por qué eres perfectamente capaz de pasarte horas trabajando en algo que te apasiona sin despegarte ni un segundo, pero cuando se trata de una tarea que debes hacer, de repente todo tu cuerpo parece volverse de plomo? Si cualquiera de estas situaciones te resulta familiar en un nivel que ya no te sorprende, sino que simplemente te cansa, necesitas ver este video completo. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo va a explicarte por qué funciones así, sino que va a reorganizar completamente la manera en que te interpretas a ti mismo. Y esa reorganización, cuando llega al lugar correcto, lo cambia todo. Hoy vamos a hablar del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero no la versión reducida y mal explicada que tal vez escuchaste en alguna clase o en una conversación superficial. Vamos a hablar del TDAH real, con toda su profundidad, tal como lo vive la gente en el día a día, sus raíces, sus mecanismos, sus consecuencias emocionales y también sus aspectos que muy pocas personas conocen y que, cuando los descubres, convierten lo que antes parecía un defecto en algo completamente diferente. Pero antes de que sigamos, necesito pedirte algo. Si este tipo de contenido, el que no se queda en la superficie sino que entra de verdad en los mecanismos que gobiernan tu mente, es algo que valoras, dale like a este video ahora mismo. Es una forma rápida de decirle al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas que lo necesitan. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Y ahora sí, vamos con todo. Imagina este escenario. Son las 8:05 de la mañana. Tienes que estar en algún lugar a las 8 en punto. Una persona con un sentido del tiempo promedio sentiría en ese momento una señal interna de urgencia, como una alarma biológica que dice, muévete ahora, el margen se está cerrando. Pero para muchas personas esa señal simplemente no existe. No es que ignoren la hora, es que esos 5 minutos no se registran como urgencia real. El futuro inmediato todavía no ocurre, y lo que no está ocurriendo en el presente no logra activar la respuesta necesaria para actuar. Y ahora cambia el escenario. Imagina que en ese mismo instante alguien te llama y te dice, tengo $1.000 millones esperándote. Son tuyos si llegas 5 minutos antes de las 8. ¿Qué pasaría? No solo llegarías puntual, llegarías con 20 minutos de margen. Te asegurarías de que nada en el universo te impidiera estar ahí a tiempo. Ese cambio radical en tu respuesta no es un misterio, es neurociencia y revela algo absolutamente central sobre cómo opera tu cerebro. No tienes un problema de capacidad, tienes un problema de activación. Lo que acabo de describir tiene un nombre, ceguera temporal, y es uno de los síntomas del TDAH que menos aparece en los materiales divulgativos, pero que tiene un impacto devastador en la vida cotidiana. Afecta las relaciones, los compromisos laborales, los vínculos afectivos, no porque a la persona no le importe llegar tarde o cumplir con lo que prometió, sino porque su cerebro literalmente no puede procesar la proximidad del tiempo futuro de la misma manera que lo hace el cerebro promedio. El momento presente absorbe toda la atención disponible y el futuro, aunque sea inminente, permanece borroso, como una imagen que no termina de enfocarse por más que lo intentes. Esa es una distinción que tiene consecuencias enormes en cómo las personas con TDAH son percibidas por quienes las rodean. Se las llama irresponsables, desconsideradas, egoístas, y en muchos casos, con el tiempo, ellas mismas terminan creyéndolo. Esa narrativa internalizada de que son personas que no se esfuerzan lo suficiente, que siempre tienen una excusa lista, que no les importan los demás, es uno de los daños colaterales más persistentes de una condición que durante demasiado tiempo no fue comprendida con suficiente profundidad ni compasión. Pero ahora vamos al origen de todo esto, porque aquí es donde la historia da un giro que muy poca gente espera. Durante décadas, el relato oficial sobre el TDAH fue que es una condición genética, algo que heredas de uno o ambos padres, como si fuera un rasgo fijo e inamovible, como el color de los ojos o la forma de la nariz. Y aunque la predisposición genética existe y tiene un rol real en la ecuación,
Las investigaciones más recientes y los testimonios de especialistas que han pasado décadas estudiando esta condición señalan algo mucho más matizado y revelador. El TDAH, en la mayoría de los casos documentados, no es simplemente una enfermedad que se transmite de generación en generación. Es la respuesta adaptativa de un sistema nervioso altamente sensible a un entorno que durante los años más críticos del desarrollo estuvo cargado de estrés, incertidumbre o tensión emocional, incluso desde antes del nacimiento, desde los primeros meses de gestación. Los bebés no llegan al mundo con el sentido del tiempo ya construido. Para un recién nacido, el presente lo es absolutamente todo. No existe el antes ni el después, solo existe el ahora mismo. Por eso no puedes decirle a un bebé de 12 meses que la cena estará lista en 5 minutos. Lo único que su sistema nervioso procesa en ese momento es, no hay comida, y esos 5 minutos se convierten en una experiencia de espera que no tiene límite visible, que se siente interminable porque no hay ningún marco de referencia que le indique cuándo terminará. El sentido del tiempo se construye gradualmente a medida que el cerebro madura, y para que esa maduración ocurra de manera adecuada, el cerebro necesita condiciones muy específicas: estabilidad, seguridad emocional, consistencia en los cuidados, presencia real de quienes lo acompañan. Cuando esas condiciones no están disponibles, cuando el entorno familiar está saturado de tensión o imprevisibilidad, ciertos circuitos cerebrales que deberían consolidarse durante esos años simplemente no lo hacen con la misma solidez ni velocidad que en condiciones estables. Los niños con mayor sensibilidad genética son los más afectados por esta dinámica. Son los que perciben con más intensidad el estado emocional de sus cuidadores, incluso desde el vientre materno. Son los que absorben con mayor profundidad el estrés del entorno. Son los que muestran con mayor claridad las consecuencias de esa tensión en su desarrollo neurológico. No porque sean débiles, sino porque su sistema nervioso está sintonizado a una frecuencia más alta que el promedio. Captan más, procesan más, sienten más. Y esa misma intensidad que los vuelve vulnerables en ciertos contextos es exactamente la que los convierte en adultos, con una capacidad empática, creativa e intuitiva que sorprende a quienes los rodean. El TDAH, entonces, no es una sentencia genética ni una falla del carácter. Es la huella que deja un cerebro sensible que tuvo que adaptarse a condiciones que no eran las ideales para su desarrollo. Y cuando lo ves desde ese lugar, todo adquiere un sentido diferente. Pero esa adaptación tiene consecuencias muy concretas en el día a día. Y una de las más universales, la que prácticamente todo el que vive con TDAH reconoce de inmediato cuando la escucha descrita con precisión, es la procrastinación. La procrastinación en el TDAH no es pereza. Esta diferencia es fundamental y merece repetirse las veces que sean necesarias. Un cerebro con TDAH no puede simplemente decidir iniciar una tarea que no genera estimulación inmediata, con la misma facilidad con que lo hace un cerebro neurotípico. Los circuitos de activación no responden de la misma manera. Necesitan un nivel de estimulación mucho más alto para ponerse en marcha. Y mientras esa estimulación no llega, el cerebro busca de manera casi automática cualquier cosa que sí la genere, cualquier actividad que produzca la señal química que necesita para sentirse funcionando. Por eso la persona con TDAH que tiene un informe importante que entregar, termina, sin haberlo planeado, revisando notificaciones que no eran urgentes, ordenando su espacio de trabajo, iniciando 3 proyectos paralelos que tampoco terminarán, o buscando con total seriedad una prenda de ropa que vio en un anuncio y que en ese momento parece absolutamente imprescindible conseguir. No es sabotaje consciente, no es falta de carácter, es el cerebro buscando su combustible donde sabe que puede encontrarlo. Ese combustible tiene nombre: dopamina. La dopamina es el neurotransmisor central de la motivación, la curiosidad y el impulso de explorar lo desconocido. Sin niveles funcionales de dopamina activando los circuitos correctos, el motor del cerebro no arranca. Y el cerebro con TDAH tiene dificultades crónicas para mantener esos niveles activos en situaciones de baja estimulación o de tareas rutinarias sin novedad aparente. Pero en el momento en que la presión sube, cuando el plazo de entrega se vuelve inminente y las consecuencias se hacen reales y cercanas, la dopamina se dispara. El cerebro se activa. Y lo que no pudo hacerse en 3 horas de intentos fallidos, se logra en 40 minutos de concentración absoluta, casi sin esfuerzo aparente. Ese no es un fenómeno aleatorio ni una suerte inesperada. Es el sistema de activación respondiendo a las únicas condiciones que sabe con certeza que funcionan.
urgencia real, riesgo real, recompensa real y tangible. El problema no es que el cerebro no pueda. Es que el umbral de activación está calibrado a un nivel mucho más alto de lo que el mundo convencional espera. Y cuando nadie te explica eso, cuando creces pensando que eres simplemente alguien que no puede con su propia vida, que siempre falla en lo más básico, el daño que eso produce en la autoestima y en la construcción de identidad es profundo, acumulativo y muy difícil de deshacer sin el acompañamiento adecuado. Hay otro ángulo de todo esto que pocas veces aparece en las conversaciones sobre TDAH y que sin embargo es uno de los más reveladores: su conexión estructural con el humor y con la creatividad de alto nivel. El cerebro con TDAH no piensa en línea recta, salta entre ideas, establece conexiones entre conceptos que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, se mueve por asociaciones inesperadas, por ángulos oblicuos, por caminos que nadie más tomó porque nadie más pensó en tomar ese desvío. Esa forma caótica y no convencional de procesar la realidad es exactamente lo que está en el núcleo de la comedia. La risa surge del encuentro inesperado entre dos ideas que no deberían estar juntas, y el cerebro que produce ese tipo de encuentros de manera natural, sin esfuerzo deliberado, casi sin darse cuenta, es un generador constante de ese tipo de colisiones que hacen reír. La relación entre el TDAH y el humor no es anecdótica ni casual, es estructural. Muchas de las personas más brillantes en el mundo del entretenimiento han hablado abiertamente de cómo sus mentes funcionan de una manera que el sistema educativo nunca supo qué hacer con ellas, y que sin embargo en el escenario se convirtió en su activo más valioso. El pensamiento divergente, esa capacidad de ver el mundo simultáneamente desde múltiples ángulos y de saltar entre ellos sin aviso, es una de las características más definitorias del TDAH y también una de sus mayores ventajas cuando se canaliza en el contexto correcto. Pero también hay que decir lo que viene detrás del brillo. Muchas de estas mismas personas conviven con episodios de depresión que no siempre son visibles desde afuera. La distancia constante entre el potencial que sientes que tienes y los resultados que logras concretar en el mundo real genera una herida que se acumula con el tiempo. Llegar tarde una vez más, perder algo importante de nuevo, no terminar lo que empezaste otra vez. Cada pequeño fracaso cotidiano suma a una narrativa interna que puede volverse muy pesada si no se trabaja de manera consciente y sostenida. El humor oscuro tan frecuente en las personas con TDAH no es cinismo gratuito ni una pose. Es una forma de supervivencia emocional, una manera de transformar el peso de la experiencia en algo que al menos tenga una forma que el cerebro pueda manejar, que pueda compartir, que pueda usar para conectar con otros que entienden exactamente de qué están hablando. Y luego está la inmadurez emocional, un aspecto del que muy pocas personas hablan con la claridad que merece, porque es fácil malinterpretarlo. No es un insulto ni un juicio de valor, es la descripción clínica de un fenómeno real. El cerebro humano no madura de manera uniforme. Puedes tener un coeficiente intelectual fuera de lo común, una capacidad creativa extraordinaria, un análisis brillante de situaciones complejas, y al mismo tiempo tener áreas emocionales que funcionan con la lógica de alguien mucho más joven. Eso se manifiesta en la dificultad para considerar de manera consistente el impacto de tus acciones en los demás, en tomar decisiones por impulso antes que por reflexión, en subestimar sin intención el valor del tiempo ajeno. Parte del camino de crecer con TDAH es precisamente construir de manera consciente esas capacidades emocionales que en su momento no tuvieron las condiciones necesarias para desarrollarse de forma natural y completa. Número 1. Reemplaza el juicio por la comprensión. El primer cambio real no ocurre en la agenda ni en la productividad, ni en ninguna lista de tareas pendientes. Ocurre en la manera en que te hablas a ti mismo cuando nadie más está mirando. Cuando dejas de verte como alguien que no puede con su propia vida y empiezas a entenderte como alguien cuyo cerebro opera bajo una lógica diferente, todo lo demás empieza a reorganizarse, no porque la comprensión resuelva los problemas por sí sola, sino porque desde ese lugar puedes buscar soluciones que realmente encajen con quien eres, no con quien crees que deberías ser, según un estándar que nunca fue diseñado para tu tipo de mente. Número 2. Conecta los puntos con tu historia personal. El entorno en el que creciste, el nivel de tensión que absorbiste durante tus años más tempranos, las condiciones emocionales de tu hogar durante la infancia. Todo eso es información relevante para entender cómo se configuró tu sistema nervioso. No para quedarte atrapado mirando hacia atrás, ni para buscar culpables en ninguna dirección.
sino para hacer las conexiones que permiten que el presente tenga más sentido y que el futuro pueda diseñarse con mayor intención y claridad. Número 3. Aprende a trabajar con tu dopamina, no contra ella. Si tu cerebro necesita un nivel de estimulación más alto para activarse, el objetivo no es forzarlo a funcionar sin esa estimulación, esperando que en algún momento simplemente aparezca la motivación. El objetivo es diseñar conscientemente las condiciones que la producen. Compromisos reales con otras personas que generen presión externa. Recompensas inmediatas vinculadas a tareas específicas. Bloques de trabajo cortos con descansos bien definidos entre ellos. Entornos sonoros o sensoriales que activen tu estado de flujo. Micro desafíos con tiempos ajustados que el cerebro perciba como urgentes. No es trampa, es estrategia inteligente aplicada al conocimiento de tu propio sistema. Número 4. Busca acompañamiento especializado sin postergarlo. El TDAH no se resuelve solo con información, aunque la información correcta sea el primer paso imprescindible para comenzar. En muchos casos se beneficia de manera significativa de apoyo profesional especializado, ya sea psicológico, psiquiátrico o una combinación de ambos, dependiendo de la severidad y las características específicas de cada persona. Buscar ese apoyo no es reconocer una derrota ni aceptar que algo en ti está fundamentalmente roto. Es reconocer que tienes un cerebro con características específicas, que funciona mejor cuando cuenta con las herramientas específicas diseñadas para él. Número 5. Tu sensibilidad es tu mayor ventaja, no tu punto más débil. Todo lo que alguna vez sentiste como una carga, esa intensidad emocional que a veces no sabes bien cómo manejar, esa capacidad de conectar con los demás en un nivel que a veces sorprende incluso a ti mismo, esa creatividad que no sigue los caminos convencionales, esa percepción de los detalles que otros simplemente no registran, esa sensibilidad que te hace captar lo que está debajo de la superficie de las situaciones y de las personas. Todo eso es también tu mayor fortaleza. El TDAH no es el opuesto de la inteligencia ni de la capacidad. En muchos casos, y en las condiciones correctas, es su expresión más viva, más intensa y más inesperadamente brillante. Si llegaste hasta aquí es porque algo en este contenido resonó contigo de una manera que no puedes ignorar. Tal vez fue la primera vez que escuchaste una descripción de estos patrones que encajó de verdad con lo que vives desde hace años. Si ese es el caso, comparte este video con alguien en tu vida que creas que necesita escuchar esto. A veces la información correcta llega exactamente en el momento en que otra persona la estaba necesitando sin saberlo. Dale like si este video te aportó algo real. Suscríbete si quieres seguir explorando temas como este con profundidad y sin rodeos. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos patrones reconoces más en tu propia vida? Te leo en cada respuesta.